Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de la herramienta Evaluación de Preparación Digital, una iniciativa conjunta del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Esta herramienta busca identificar las principales brechas y oportunidades para la transformación digital del país. Para iniciar este evento, invitamos al señor Fabián Garzón, vicepresidente de Transformación Digital de Produbanco, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, señor Garzón. Muy buenos días con todos, un gusto tenerlos aquí. Doctora Viviana Maino, ministra de Telecomunicaciones, doctora Matilde Mort, representante de Ecuador del PNUD, Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, doctora Angie Gijón, directora del INARP, señor Roberto Romero, presidente del CONAFIS, señor Homero Castañer, gerente general de BEDE, señor Edwin Ronquillo, secretario técnico de la Secretaría Técnica Ecuador Crece para la desnutrición infantil. Señores autoridades del sector público, representantes del sector privado, todos los aquí presentes. Muy buenos días con todos. Para nosotros como Produbanco es un gusto poderles recibir en nuestra casa para tan importante evento de lanzamiento del Digital Readiness Assessment. Creemos que los aportes de esta herramienta, que lo mencionaban, va a estar incorporada en un tablero interactivo de Nación Digital. Seguramente va a esta evaluación a permitirnos a todos aportar valiosamente para la construcción de una futura visión y de la estrategia digital del Ecuador, que ya arrancó y que está en curso. Como institución bancaria, líderes en transformación digital, estamos totalmente convencidos de que estas iniciativas que complementan muy bien a este gran logro, por lo cual felicitamos al Mintel y al Gobierno Nacional, por contar ya con una ley de transformación digital. Todos estos instrumentos y herramientas definitivamente van a coadyuvar, a contribuir a lograr tener una mayor educación digital y una mayor inclusión digital, que ese es sobre todo creo que el reto que a nosotros como sector y seguramente compartido por muchos más sectores de este país es ese proceso de camino futuro que tenemos que lograr para lograr seguir transformándonos digitalmente a todo nivel, en todos los sectores, en todas las empresas y también por supuesto contar con una sociedad mucho más digital que traerá sus beneficios futuros en esta visión. Así que de nuestro lado nada más agradecerles su presencia, esta es su casa, bienvenidos y continuemos con esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias al señor Garzón, vicepresidente de Transformación Digital de Produbanco, por sus palabras de bienvenida a este espacio. A continuación, conoceremos detalles de la herramienta Evaluación de Preparación Digital. Esta intervención estará a cargo de la señora Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador, y de Enrique Crespo, responsable de experimentación del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Adelante, señora Mort, por favor. Muy buenos días con todos y todas. Estimada Viviana Maino, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Fabián Garzón, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. La verdad es que es un gusto poder estar en estos espacios. Gisela Montalvo, directora ejecutiva del CITEC. Autoridades que nos acompañan el día de hoy, señor Edwin Ronquillo, secretario técnico de la Secretaría de Educación Crece sin Desnutrición, estimado Roberto Romero, presidente de la CONAFIPS, Javier Castañer, gerente general del Banco Central, creo que no lo veo, no lo veo, muchas gracias. A todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, también del mismo sector privado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este lanzamiento de la herramienta Evaluación de Preparación Digital. Esto es una iniciativa de la Oficina Digital del PNUD a nivel global, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es una metodología que busca, mediante la participación de varios sectores, el sector público, por supuesto, sector privado, academia, sociedad civil, identificar las principales brechas, así como las principales oportunidades de transformación digital que tienen los países. En este caso, tenemos el gran agrado de poder hacer este ejercicio en el Ecuador. Estamos convencidos de que la digitalización modifica la forma en que las sociedades responden a los grandes desafíos mundiales.
Esto incluye utilizar sus bondades para, por ejemplo, impulsar la acción climática y restaurar nuestro mundo natural, así como mejorar la capacidad digital de grupos vulnerables para empoderarlos frente a diferentes desafíos y retos. Por ello, desde el PNUD trabajamos la digitalización como una parte fundamental para apoyar a los países en la construcción de sociedades más inclusivas, más éticas y más sostenibles. Siempre con este objetivo de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. Contamos como PNUD con una estrategia digital a nivel global que busca adelantarse a esta realidad tecnológica que está realmente en constante evolución, equipando con conocimientos y herramientas a nuestros socios para estar a la vanguardia de crisis complejas y poder responder a estos rápidos cambios que experimentamos como sociedades. De esa manera estamos trabajando aquí en el Ecuador con el Ministerio de Telecomunicaciones para proporcionar asistencia técnica en diversos temas de digitalización. Este proceso de evaluación de preparación digital incluirá la revisión de los instrumentos existentes de política, diferentes análisis sectoriales y estudios, así como una encuesta dirigida a expertos en la materia. Yo estoy segura que muchos de ellos están aquí presentes el día de hoy. Esto arrojará indicadores sobre temas como ciberseguridad, estándares de datos, comercio electrónico, propiedad intelectual, cultura, estándares éticos, protección social y habilidades digitales, entre otros. Esto permitirá contar con un diagnóstico a nivel de país que será de utilidad para una futura visión y una futura estrategia digital del Ecuador y la identificación, por supuesto, de prioridades, fortalezas y brechas existentes. Invitamos a todas las organizaciones aquí presentes a participar activamente en este proceso de recolección de datos que empezará próximamente. Celebramos también, por supuesto, su compromiso con esta transformación digital, que es un pilar muy importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Con esto le paso la palabra a Enrique, por favor. Muchas gracias a todos, autoridades presentes. En realidad no voy a repetir los saludos, sobre todo por un tema de tiempo. Y brevemente les voy a introducir qué es esto de evaluación digital o Digital Readiness Assessment en inglés. Matilde ya nos dio algunas luces al respecto. Si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Para nosotros como PNUD lo digital es justamente una forma de trabajo. No es un fin, sino en realidad un habilitador, un nexo, ¿no es cierto? Un vórtice que permite que las personas puedan innovar y mejorar sus vidas de manera constante y aprender justamente a través del uso de la tecnología y la incorporación de la misma en su día a día. Siguiente, por favor. En ese sentido, para nosotros como PNUD, esta es la visión ideal, digamos, de lo que viene a implicar lo digital para una sociedad como la ecuatoriana o como cualquier otra a nivel global. Es decir, lo digital no puede ser comprendido solamente como un eslabón aislado, si bien es cierto en este caso tenemos el liderazgo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Sabemos que dentro de este esquema digital existen varios ejes: el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil, y que todos ellos, transversalizados por la digitalización, integran justamente todas las prioridades, acciones y efectos que día a día nos están llevando justo a este mundo digital y transformado. Siguiente, por favor. Nuestra experiencia como PNUD, y como Matilde hacía énfasis, evidentemente nos lleva a pensar que lo más importante para llegar a un mundo digital es la inclusión, es decir, el no dejar a nadie atrás. Precisamente por eso esta herramienta de Digital Readiness Assessment, de transformación digital, busca hacer mucho énfasis en aquellos grupos que generalmente suelen ser excluidos en estos procesos, como por ejemplo mujeres y niñas, niños, ancianos, pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ+. En ese sentido, el eje de sociedad civil para nosotros es fundamental, ya que de hecho el Ecuador ha dado muchos saltos, lo conversábamos previo a estar en este espacio, para avanzar en lo digital, pero todavía vamos a ir encontrando brechas, sobre todo en los temas de inclusión. Siguiente, por favor. Finalmente, para cerrar esta presentación, ¿qué es el Digital Readiness Assessment ya de manera apropiada? Es una herramienta que nos va a dar como país un estudio, un reporte que esperamos entregarlo, ojalá, entre abril y mayo de este año, justamente, que compila dos estrategias. La primera, una encuesta con líderes de opinión, como mencionaba Matilde, y la segunda recopila toda la información secundaria que ya tiene el país. Y eso es muy interesante, es decir, no se está inventando nada nuevo, sino que va a compilar lo que el sector privado, sociedad civil, sector público, academia, ya haya producido de sus diferentes sectores respecto a transformación digital en un estudio que integra y por ende nos permite ver oportunidades y brechas para lo digital y su transformación en el Ecuador.
Tiene también la intención de ser un punto de entrada justamente para que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pueda trabajar justamente luego en programas, proyectos de intervenciones específicas para aprovechar esas oportunidades y también cerrar esas brechas. Y finalmente, me atrevo a decir yo, es la base principal del enfoque de transformación digital que, como Matilde mencionaba, tenemos como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel global. Muchas gracias a todos por ser parte de esto. Después de este pequeño evento y el panel que tenemos, vamos a enviarles la encuesta a sus correos electrónicos. Esperamos que en las siguientes 2 a 4 semanas nos puedan ayudar con sus respuestas. Es una encuesta que toma de 15 a 20 minutos, no es muy larga, pero que nos ayuda en cada uno de estos sectores a tener su apreciación actual y vigente de cómo se vive y se ve la transformación digital en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada señora Mort y Enrique, por esta interesante explicación. A continuación, tenemos la intervención de la señora Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. CITEC. Adelante. Estimadas autoridades que nos acompañan en el público, ciudadanía en general, es un gusto para nosotros como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana ser parte de esta gran iniciativa. Pero quiero comenzar agradeciendo que tengamos cada vez más casas llenas cuando hablamos de tecnología. Hace 2 años era un reto el que llenemos lugares para hablar de la transformación digital y que se entienda. Ahora cada evento en los que logramos estar o que se realizan sobre transformación digital, y muchos de los que están aquí no me van a dejar mentir, veo Pame cómo se sonríe cuando digo esto, tenemos casa llena. ¿Qué significa? Que estamos entendiendo la importancia de hablar de transformación digital, de cambiar los modelos que tenemos en nuestros modelos de negocios, en la forma en que estamos haciendo las cosas, en generar desarrollo competitivo a través del aprovechamiento de la tecnología. Así que quiero agradecerles a ustedes por estar aquí el día de hoy, porque eso demuestra que todo lo que está haciendo tanto el Ministerio de Telecomunicaciones como nosotros desde la Cámara de Innovación y Tecnología, nuestras empresas de tecnología y organizaciones tan importantes como PNUD, realmente están logrando los resultados que buscamos, que es que mejoremos lo que estamos haciendo en el país alrededor de los modelos de negocio y aprovechemos la tecnología para hacerlo de manera eficiente y rápida. Para nosotros es una gran oportunidad el lanzamiento de este estudio junto con PNUD, que si bien va a ser un punto más para la toma de decisiones de política pública, también es un espacio en donde nosotros del sector privado también vamos a tener una visión de cómo está el país, qué necesidades tenemos, qué oportunidades hay y en dónde tenemos que trabajar de manera articulada. Una de las misiones que nosotros tenemos como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana es resaltar la importancia de la articulación del trabajo. Esto no tendría el resultado que tendría si no estaríamos los actores que estamos aquí juntos, de nuevo, el sector privado, la academia, el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, trabajando por un mismo objetivo. Algo que suena tan sencillo no es algo que en nuestro país era común. Normalmente los trabajos eran separados y lo que estamos haciendo ahorita es trabajar en ecosistemas, y ecosistemas que logren que lo que teníamos que hacer hace 20 años lo hagamos ahora y logremos los resultados de manera rápida como necesita nuestro país. Así que de mi lado es el felicitar por esto, el invitarles y pedirles que difundan esta encuesta, que la llenen, que toda investigación que haya desde las distintas instituciones la compartamos y hagamos que llegue, porque este documento lo que finalmente va a hacer es unir todo lo que de manera separada se ha hecho y tener algo fuerte que nos sirva a todos, que nos sirva al sector privado para realmente ver qué tenemos que hacer desde el sector tecnológico que ofrecemos y desde el sector, como nosotros lo llamamos tradicional, el ver qué herramientas tienen que ir acogiendo y cómo hacer este cambio a la transformación digital. La transformación digital no es solo el adquirir estas herramientas, es un cambio de cultura, es utilizar los datos, estos datos que los tenemos y que no los utilizamos y que tomamos decisiones a veces por percepción. Lo que esto nos va a permitir es que esas decisiones de cambio, de modernización, de innovación, se hagan en base a lo que los datos nos están diciendo. No por nada se dice que los datos son el oro del mundo ahora, y lamentablemente ni siquiera el 50% de los datos los utilizamos. Pero estas herramientas nos van a invitar a que las utilicemos mejor, el que trabajemos articulado y que cumplamos estas metas en conjunto. Ya la transformación digital es una realidad, la ministra ya nos contará todo lo que está pasando en el país alrededor, ya tenemos normativa, tenemos acciones, planes,
política pública que nos marca la hoja de ruta. Ahora con esto lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar y que esto no solo se quede en planes, sino en una realidad. Les invito, insisto, por favor, difundamos esta herramienta, llenemos la herramienta, que esos son los datos que necesitamos para marcar una buena hoja de ruta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la señora Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC. Invitamos ahora a la doctora Viviana Maíno, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Bienvenida, señora ministra. La innovación y el comercio son herramientas poderosas para crear progreso social e impulsar la tecnología. Kiran Mazumdar. Innovación y comercio es una herramienta para crear progreso social e impulsar la tecnología. No hay tecnología sin innovación, no hay innovación posible hoy sin tecnología, y como quienes me han precedido en la palabra expresan, hoy por hoy estamos viviendo la era de la información. Esta es la era de la información, ya pasó la era del conocimiento. Ahora con inteligencia artificial ya no tenemos que conocer por nosotros mismos todo, tanto como antes. Tenemos que ser capaces de procesar tal cantidad de información en simultáneo y aplicarla con utilidad. Hoy, el que tenga más habilidad para procesar y utilizar la información será a su vez el más competitivo. Y esto tiene directa correlación con la innovación. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias al anfitrión Fabián de Produbanco, Matilde del PNUD, Gisela de CITEC, las demás autoridades que nos acompañan, Erwin Ronquillo, Roberto Romero, medios de comunicación, doctora Gijón, Magister Rómulo, y no sé, si me escapa alguien más me disculpan, pero bueno, creo que más importante es ir a lo que nos interesa. Gracias por su presencia a todos. Nos congratulamos como país y como gobierno nacional en contar con el apoyo del PNUD, con quien particularmente me estrecha una larga relación, una relación de larga data por mi trayectoria profesional previa. Puedo dar fe del gran compromiso social que tiene el PNUD en diferentes sectores, particularmente en este que es el que ahora me atañe, y lo veo también en la persona de su representante, especialmente ya para el Ecuador, la doctora Matilde Mort, en los proyectos que venimos impulsando, que como ella decía y como Gisela también decía, son proyectos que tienen que ver con el desarrollo social y el impulso a todo el desarrollo del país. Lo que hacemos desde el lado de la tecnología y las comunicaciones no es solamente un objetivo, mejor dicho, no es para nada un objetivo, es un medio, una herramienta que bien utilizada y al servicio de la ciudadanía, que es el objetivo de lo que estamos haciendo hoy acá, nos va a llevar a un desarrollo rápido del país, en un medio que es asequible para todos, todo este medio tecnológico y digital, en términos económicos, en términos de acceso y en términos también de costo. El desarrollo del mundo digital es sensible menos costoso que cualquier otro sector estratégico. Y miren, estoy diciendo que es un sector estratégico, no hablando como abogada, sino como concepto. Hoy, si 17,5 millones de líneas de celular están activas en el país, no hay nada más estratégico que lo que nosotros hacemos, llegar a la mano de cada ecuatoriano que está en el país. Salvedades más y menos, no quiero decir que todos tienen una línea telefónica, pero prácticamente es así. Ningún sector estratégico del país llega a cada persona o a cada ciudadano, y eso nos endilga una gran responsabilidad. Y es por ello, como decían también antes, que es importante engranarnos con todos los demás sectores de la sociedad hacia un punto común, que es un Ecuador de avanzada, en el cual hoy ya no necesitamos pasar por otras etapas o momentos que nos lleven al desarrollo. Podemos saltar momentos, podemos obviar ciertas otras actividades que en países desarrollados ya se hicieron, porque el GAP nos permite digitalmente superar etapas, llevando a la gente con nosotros, que de eso se trata esto, ¿no? Agradezco fundamentalmente
el apoyo y reitero que nosotros como Mintel y como sector de conectividad y de información que somos, que el objetivo de lo tecnológico es la información realmente, es eso. La integración que tenemos con otros sectores, como ustedes mismos los pueden ver, sector financiero, sector social, sector productivo, sector económico, demás sectores estratégicos, todo pasa por nosotros y nosotros pasamos por ellos, y como uno de los diagramas que estaba allí, somos el engranaje o eslabón por el que pasan los demás. Una vez que tenemos eso claro, podemos darnos cuenta por qué los sistemas se llaman sistemas de integración, los sistemas digitales, ¿no? Pero ahora ya no solamente estamos hablando de un desarrollo o programación técnica, de típicamente solo técnica, ¿no? Sino de que a través de lo que hacemos engranamos a toda una sociedad y la articulamos desde el lado de la información y la tecnología. Y es así como hemos ido creando en los sectores sociales confianza, de manera que se disminuyan esas brechas digitales y se consiga el acceso a la tecnología, que hoy por hoy es una herramienta fundamental en el desarrollo de los pueblos. Les comento que este viernes es el día de la integración o la incorporación de las niñas en la tecnología. Eso es bien importante porque el gap, se ha identificado que el gap digital en mujeres es mayor que los hombres. Hoy se habla de la brecha digital femenina y eso es algo por lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque dar oportunidades de desarrollo a niñas y mujeres digitales permite trabajar en su tiempo, en sus posibilidades, en sus horarios, y representa una herramienta de bajo costo y alto alcance para su desarrollo económico y profesional o académico, si es que desean estudiar y ir por otro lado, que no sea el emprendimiento. Entonces, trabajamos fuertemente en incorporar mujeres al mundo digital, como un elemento también de nuestra articulación por el trabajo de cerrar brechas. Si se cierra la brecha digital o se acorta la brecha digital femenina, está demostrado, estamos trabajando ya a nivel internacional con la OEA, la potencia de cierre de todas las demás brechas de género, de pobreza, de exclusión en general, se van cerrando. Nosotros como Mintel, un poco comentarles qué hemos hecho, hablando de la inclusión, hemos generado varios programas y varios proyectos que están en marcha y con gran avance. Reseñando, les puedo decir que hemos conectado en 21 meses ya casi a 4.1 millones de personas, calculando que es prácticamente la cuarta parte de la población de nuestro país, y esto en números son 60 nuevas parroquias que no tenían nada, cuando el ratio promedio del país eran 10 por año, hemos hecho 60 en un año y medio, un poquito más. Entonces, este ha sido un gran esfuerzo que va coronándose con todos los demás temas e intercalándose sistémicamente con otros proyectos como de la desnutrición infantil, a quien apoyamos mutuamente en el tema del levantamiento justo de información, dónde están los usuarios, los beneficiarios, cómo es su seguimiento, una vez que se incluyen al plan, cómo se dan los bonos, dónde se pagan, el sistema financiero directamente involucrado también con eso, y particularmente el sistema financiero de inclusión, como las cooperativas, que justamente están en los lugares más apartados y en donde necesitamos también de la inclusión financiera. El mundo digital permite y viabiliza la inclusión financiera. Vendía un producto que tal vez era un tema artesanal. Hoy nosotros hemos ido generando las posibilidades de que a través de nuestros puntos del encuentro, que les comento ahora mismo, vayan abriéndose al mundo tecnológico para mercadear esos productos en línea, tener usuarios, tener páginas o webs en las que los promocionen y comprar y vender en línea. Eso lleva a que abran una cuenta y a que se incluyan en todo el sistema financiero y entonces, por ejemplo, tengan acceso a un crédito de Banecuador de $5.000, $2.000, que son justamente para ese target de población que está comenzando sus propios emprendimientos. Les decía de los puntos del encuentro, son nuestros centros de servicios digitales gratuitos, una red enorme, la red social más grande del Ecuador, 886, 900 digo para redondear, que están solamente en zonas periféricas y marginales, casi 900. En estos hemos atendido en este periodo de gestión 5,7 millones de personas, visitas todas gratuitas, todas asistidas, 5.7 millones de personas que se van indexando a estas oportunidades digitales y con las cuales vamos cerrando esa brecha, conectándolos, dándoles capacitación en TICs, inserción a muchos de ellos en estas actividades tecnológicas y a otros, conforme van avanzando, cursos ya avanzados
que justamente en gran parte la empresa privada y multilaterales como el que hoy nos acompaña, nos han ido prestando. Estos servicios son todos gratuitos y tenemos al día de hoy más de 40 plataformas en las que los usuarios pueden formarse, como decía, desde cosas muy sencillas hasta inglés profesional o cursos de ciberseguridad con certificados. En el medio, pasando por innovación, emprendimiento, cómo abrir un negocio, cómo llevar una contabilidad básica. Realmente es una asistencia social muy importante que se lleva desde lo digital y de manera gratuita. Con la OEA, en la semana pasada nos visitaron acá en el país y hemos cerrado la fase 1 de conectar no conectados, iniciamos ya la fase 2 y me congratulo como gobierno del Ecuador en decirles que hemos sido reconocidos como el país de mejor desarrollo en el proyecto. Van a llevarnos como ejemplo y vamos a ser los mentores o líderes del proyecto en 11 otros países de la región de Latinoamérica, de cómo se avanza tan rápido en conexión de no conectados con el apoyo de ese multilateral. Y para tratar de otro, y finalmente al último me referiré a este proyecto en particular, y sobre la transformación en general, mencionarles que no hay manera de transformar digitalmente un país que no esté completamente o casi completamente conectado. Esa ha sido la razón y el enfoque tan profundo que hemos tenido en lograr y avanzar en este despliegue de conectividad, porque como decían, no se puede y no se debe dejar a nadie atrás. Entonces, si esa es la herramienta, hay que dársela a todos, para ahora sí en conjunto formar un sistema digital. En diciembre pasado fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional la Ley de Transformación Digital y Audiovisual del país. Será publicada entre esta y la próxima semana en el registro oficial. Novedades, se las voy a decir solo como bullets: firma electrónica, 90 días después, mandatoria de aceptación en todo el país para todo tipo de actividades, públicas o privadas. 90 días, quiere decir que al mes de abril todo ciudadano tiene que tener su firma, acceso a su firma electrónica en cualquier sitio en que desee o deba de firmar, y será la firma electrónica aparejada en su cédula de identidad, que es su firma oficial. Otra, casilleros ciudadanos. Residencia ciudadana, donde notificarle cualquier tema. Ese es el casillero ciudadano. Todos los ciudadanos tendremos que tener un casillero digital en 120 días. Estamos trabajando en ello, de modo que usted como ciudadano reciba en su casillero electrónico cualquier notificación del Estado y ya no deba estar ingresando en todas las páginas diferentes para saber qué sucedió. O en el caso de la justicia, y justamente me disculpa por la hora de llegada, venía de una sesión en la Corte de Justicia, tienen ellos 120 días también para notificar boletas y citaciones judiciales electrónicamente. Estoy poniendo ejemplos de lo inmediato. En 180 días deberá iniciarse la carrera de cultura digital en las escuelas y colegios secundarios. Significa que los niños, niñas, todos nuestros adolescentes se irán capacitando desde pequeñitos hasta graduarse, no en desarrollo o en programación propiamente, esa es otra materia que ya existía, sino específicamente en lo que se llama cultura digital, cómo navegar en redes seguro, qué información compartir, qué tipo de plataformas son las que deben acceder o les conviene dependiendo de su edad y de a qué se dediquen. Todo un nuevo mundo que en nuestra época era como una especie de cívica, de ciudadanía, de sociedad, su nuevo mundo. Si hoy tantas personas tienen un teléfono, su nuevo mundo es ese. Y hay que saber cómo son las reglas de manejo en ese nuevo mundo, por protección, por privacidad, por control, por oportunidades. Cómo manejar tanta información. Esas herramientas nosotros adultos no las tuvimos, nuestros niños, nuestros adolescentes y los universitarios las van a tener. También por ley deberán crearse un tercio más de estas carreras dedicadas a esta materia. Para mencionarles, a propósito de por qué sucede eso, que tenemos la oferta laboral de personas especializadas en esta materia de un tercio de lo que se requiere por parte de contratantes, de demanda laboral. Quiere decir que por cada chico que tiene conocimientos de tecnología, y me refiero, pueden ser tecnológicos, no necesariamente solo profesionales, hay 3 empleadores que lo buscan. Por tanto, si estamos proporcionando o propiciando el trabajo, tenemos que comenzar por la formación tecnológica, técnica y profesional en estas materias, que son las que se demandan en el mercado. Si vas a un país digital, tienes que tener personas que conozcan de la materia en todo sentido, no solamente en la parte dura, sino de todo lo que hemos venido hablando. De la mano con esto se emitió también en diciembre la ley FinTech, finanzas tecnológicas, temas nuevos, nuevas líneas de negocios bancarias, nuevos tipos de controles, nuevos tipos de sistemas. Ejemplo, neobancos.
Ejemplo, servicios de seguros en línea. Todo hacia un concepto digital e interconectado e interoperable. Esperamos que el comercio electrónico crezca aún mucho más en el país. En el año 2022 cerramos con 4.100 millones de dólares en comercio electrónico en el país. 4.100 millones de transacciones de compra y venta de ítems en Ecuador. Eso es muchísimo. Y se proyecta crecer 16% hacia un año más. Con todo el anotado, creo que he tratado con un poco de esfuerzo por el tiempo de hacer una breve sinopsis de hacia dónde vamos y de transmitir principalmente que este es un tema país y un tema que pasa por todos los sectores, desde las más altas finanzas públicas o privadas hasta lo más social y sensible ciudadano, absolutamente por todo. Es este eslabón articulador que engrana todo lo demás. Nos complacemos mucho por la ayuda que nos está brindando el PNUD y que ha sido una construcción, un proceso que hemos venido construyendo, financiándonos en su totalidad el proyecto Digital Readiness Assessment, que es la evaluación digital de habilidades o destrezas cuyo propósito es identificar las brechas en nuestro país y a su vez, y por ende, concomitante, las oportunidades para transformarlo. En la medida que identificamos más cada brecha, y no estamos hablando solo de la brecha de TICs y de conectividad, sino de todas las demás, de comercio, la financiera, evidentemente también estará género y temas sociales, podremos tener herramientas más efectivas para esa política pública, que es como nosotros vemos nuestra gestión y nosotros en particular desde Mintel. Política pública, eso es lo que nosotros hacemos, e impulso a proyectos de impacto social. La inversión va por el lado del privado, el desarrollo específico va por el lado del privado. Nuestro trabajo es abrirle camino y destrabarle problemas, eso es lo que nosotros hacemos. Construir un país en el que si buscamos una transformación digital sea posible y sea viable para los que tienen que transformar ese país, que son los privados, con el apoyo de las ONGs y nosotros como gobierno marcando la pauta o la ruta y las políticas públicas que permitan y faciliten eso. Muchas gracias por este apoyo. Los aportes de esta herramienta se incorporarán a un tablero interactivo de la Nación Digital, que seremos, lo cual informará a su vez, porque es interactivo evidentemente, las estrategias que estamos activando para el desarrollo producto de esa información. Además, esta evaluación nos servirá como un aporte para la futura visión y estrategia digital del Ecuador que ya estamos construyendo. Tenemos una agenda de transformación digital, tenemos una ley de transformación digital. Como Mintel, desde que pusimos la ley en la Asamblea ya venimos trabajando en los reglamentos y la regulación interna que tenemos que emitir para ir viabilizando por sectores este tema, y con esta herramienta ya podremos cerrar el círculo de ver cuál es la mayor urgencia y cómo irla remediando en términos de brechas digitales. Esperamos entonces con mucha expectativa los resultados de esta evaluación, que de acuerdo con nuestro cronograma tendrá componentes establecidos en diferentes proyectos que están emprendidos, resultados y proyecciones, y estará lista en muy pocos meses. De esta manera trabajamos en conjunto con todos los sectores, con la cooperación internacional, con el PNUD particularmente, con la banca, con quien somos grandes aliados por la parte tecnológica. Notar cuán tecnológico es el servicio bancario y cuánto vamos llegando a otras poblaciones que antes estaban lejanas a través de estos medios telemáticos. Con la empresa privada de la Cámara CITEC, en este caso particular, que es un gran articulador entre nosotros y la empresa privada en términos generales. Y otros tipos de empresas privadas que no solo son del sector, porque hoy cada vez que alguien se realiza un examen médico pasa por un equipo tecnológico, y eso es el sector de salud, por ejemplo. Y así puedo seguir uno a uno por todos los sectores. Cuando se enciende un proyector en una clase, en la escuela, estamos hablando de temas tecnológicos, todo. Entonces nosotros trabajamos articuladamente con todos los sectores y obviamente en particular con los productivos estratégicos. La próxima semana se estará inaugurando, los invitaremos por lo menos a que nos sigan de lejos porque es en Guayaquil, una nueva iniciativa importante también en temas tecnológicos de producción. Entonces trabajamos en conjunto con todos los sectores, mirando hacia un esfuerzo conjunto y sumándonos a esta gran cruzada de transformación digital y de inclusión a esa transformación digital, impulsándola a través de su gran motor, que es la tecnología, que no es más que un motor o un medio y no un fin, que nos ayudará y nos generará a todos los ecuatorianos por igual, porque la tecnología también es inclusiva, al desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
a la doctora Viviana Maíno, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Agradecemos a todos y todas por su presencia en el día de hoy y en breve vamos a dar inicio a un conversatorio en panel donde diversos actores del sector privado, sector público y de la sociedad civil dialogarán sobre la importancia de la transformación digital en el Ecuador desde sus perspectivas. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos a tomarse la foto oficial y con eso daremos paso al conversatorio que será moderado por Enrique Crespo, responsable de experimentación del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Que tengan todos un muy buen día. Les invitamos a guardar asiento, por favor. Vamos a iniciar la segunda fase de este evento, que es el panel de conversación. A los panelistas para que nos puedan acompañar en la parte del frente, por favor. Y a quienes aún nos acompañan para esta parte, si pueden venir más adelante, sería increíble. Con eso estamos más cerca todos, ya que lo vamos a hacer bastante más ágil de lo que esperábamos. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy. Presentarles a nuestros panelistas, tal vez voy a ir desde izquierda a derecha. Primero está la magíster Belén von Buchwald, que es líder de innovación en Produbanco Grupo América, los dueños de casa. Muchas gracias de nuevo por ponernos este espacio que está increíble. Luego tenemos también en representación de CEDIA al magíster Carlos Guzmán, director técnico de CEDIA. Y luego tenemos a Vicente Palacios, que es director de Cultura Digital en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y finalmente de Agrosoft a Javier Cárdenas, Project Manager en Agrosoft S.A. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Ya voy a traer una silla para estar al lado de ustedes, pero hasta mientras, en realidad, el objetivo de este panel, en concordancia con lo que estamos haciendo, que es levantar indicadores, tratar de juntar justamente las diferentes perspectivas sobre transformación digital en el Ecuador, me atrevería a hacer una primera pregunta general para todos, que es,
¿cómo está impactando la transformación digital en cada uno de esos sectores? Tenemos un poco de academia, tenemos al sector público, tenemos una empresa privada, tenemos también a la banca. Entonces, un poco que nos puedan comentar brevemente, en 2 a 3 minutos, cómo han venido en sus diferentes sectores sintiendo el impacto de la transformación digital y cuáles son un poco esas expectativas que tienen a futuro también de los mismos. Buenos días con todos. Gracias, Enrique, por la introducción. Bueno, el impacto creo que es inevitable, ¿no? Independientemente de la industria, no lo exigen solo las tecnologías que van cambiando con tanta velocidad que nos obligan a adaptarnos y a potenciarlas y a entender cómo utilizarlas. Está el famoso chat GPT que también nos hace pensar cómo trabajamos con esto, cómo nos beneficiamos de esto. Y en el sector financiero no es diferente, o sea, tenemos que aprender rápidamente a aprovechar las tecnologías, adaptarnos rápidamente a ellas, pero sobre todo también porque lo demandan los clientes, es decir, desde nuestro lado, yo soy encargada del área de User Experience también, y lo que vemos es esa exigencia del cliente y la demanda de querer las cosas más simples, de forma más sencilla, de forma más rápida, y eso requiere que nosotros cambiemos nuestro modo de trabajar, nuestro modo de utilizar las herramientas para poder responder a eso con total velocidad. Así que creo que el impacto lo vivimos en el día a día, hablaremos más adelante de los indicadores, del propósito detrás y los principios, pero creo que es una fuerza de demanda que viene del cliente y viene también de la evolución tecnológica, ¿no? Muchas gracias, Belén. Querido Carlos, ¿cómo lo ven desde la academia, por así decirlo? Que sería más un conector en realidad, pero pues muy conectado a los procesos académicos. Bueno, sí, en verdad es interesante, indudablemente, hay una evolución, digamos, en este caso, una evolución de todas las acciones ligadas a la transformación digital. En la parte académica se nota que hay un incremento también en la investigación, la generación de artículos científicos. Sin duda, pues la gente está hablando mucho de esto, ¿no? El sector, tal vez el sector bancario es uno de los que más rápido también se han desarrollado en estos últimos años. Sin embargo, creemos que es importante mantener también esa sinergia en el sentido, coincidiendo con lo que hablaba la ministra, es un tema nacional, es un tema de todos, pero definitivamente uno de los retos también de la transformación digital es de que requiere inversión. Y lógicamente, pues creo que allí tiene que haber una apuesta mucho más agresiva a nivel regional. Creo que a nivel de todos los sectores es necesario también apostar por ese desarrollo. La reducción de brechas definitivamente también es interesante, pues mirar qué está pasando, ¿no? Creo que lo que no se mide, pues no se puede gestionar. Definitivamente nos hace falta mucho más en ese tema. La academia creo que está ya con un camino pues iniciado, creo que hay mucho por hacer todavía. Muchas gracias. Vamos contigo, Vicente. Desde lo que ya nos contaba la visión, la ministra Maíno, tú desde la parte de cultura digital, ¿dónde están viendo esas oportunidades que tenemos como país? Sí, justamente, gracias, Enrique, por ser parte de este panel. Saludo a los panelistas. Desde el sector público, el reto más grande es el cambio de la cultura digital. Desde lo público, lo más importante para la adopción de las tecnologías es no solamente el poder aprender a utilizarlas, sino a adaptarse al uso de las mismas. Tenemos casos muy complejos, pero a la vez muy útiles, como por ejemplo ahora tenemos la cédula digital. Y los trámites que se generan desde la parte pública son trámites que, al ser simplificados, al ser digitalizados, generan un servicio a la ciudadanía, generando generando ahorros, generando eficiencia en sus procesos. El reto del sector público no es digitalizar los procesos solamente, no es escanear los documentos solamente, sino es mantener una línea, una hoja de ruta permanente y perseverante que nos permita generar estas limitaciones y tener la inclusión digital para todos los ciudadanos, principalmente. Muchas gracias, Vicente. Y tal vez desde una perspectiva, Javier, en el sector agrícola, que ha sido base de la economía de este país, ¿cómo la tecnología está impactando un sector que, como la ministra tal vez llamó en su momento, decía más tradicional? ¿Y cuáles son esas oportunidades que estamos observando? Ok, buenos días con todos. Gracias, Enrique. En realidad, en el tema agrícola existen grandes retos, oportunidades y riesgos. De los 5 sectores, primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario, el primario, donde encontramos agricultura, pesca, lo que es materias primas, es de los 5 sectores el que está más distante de la transformación digital, el más lento en adopciones digitales.
eso nos pone en una situación de desventaja contra temas de competitividad, contra temas de seguridad alimentaria, contra temas sociales incluso, que como digo, nos pone un reto a que tengamos que poner el foco en lo que es sectores primarios como país que somos. Básicamente somos agrícolas y acuícolas. Muchísimas gracias, Javier. Claro, y al punto. En esta segunda ronda de preguntas quería tal vez empezar hacia dónde están viendo las oportunidades con claridad, es decir, esas apuestas que ven que tienen que cerrar desde sus sectores. Por ejemplo, Belén, tú ya nos comentabas, decías ahora chat, GPT, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Y Produbanco de hecho ha sido líder, me atrevo a decir, muy puntero en la adopción de la transformación digital y se ve mucho hacia afuera. ¿Dónde están viendo ustedes esas oportunidades para los siguientes 5 años desde lo financiero? Y tal vez me atrevería a decir, en esta parte que para nosotros como PNUD es muy importante, ¿dónde está eso en la inclusión? Porque es uno de esos pilares donde a veces se ve todavía que como país tenemos algunos saltos que dar. Sí, súper pregunta también, voy a ver cómo la hago en parte, es la respuesta. Oportunidades, las oportunidades son infinitas, o sea, las primeras cuentas digitales, los primeros productos digitales que sacábamos tienen un nivel de crecimiento mucho más veloz que los productos tradicionales físicos, presenciales o en canales remotos. Entonces, para nosotros está clarísima que la oportunidad es hacia la digitalización de las principales líneas de productos y servicios, que es donde ya estamos viendo una fuerza y un crecimiento exponencial que a nosotros todavía nos choquea ver cómo estamos creciendo en la colocación a través de canales digitales, porque hacia allá se mueve la preferencia del cliente, hacia allá se mueve la preferencia de todos nosotros, o sea, cada vez más nuestra vida se consolida en esta pantallita. Entonces eso hace que nosotros tengamos que esforzarnos para estar allí presentes contigo a la mano, y eso no es solo en parte de los productos y servicios como les decía, pero sino también lo que mencionas, es que nos abre muchas más puertas, nos quita las barreras geográficas, nos quita las barreras de segmento, ya no tenemos que llegar con una agencia o con un cajero a los clientes en zonas tal vez más rurales, sino que ya podemos llegar en la medida en la que la digitalización también acompañe en la infraestructura, que ellos puedan tener acceso a internet y a los dispositivos celulares. Obviamente eso nos acompaña también a poder llegar a más lugares, a romper con las barreras geográficas y algunos silos también sectoriales que pueden haber. Entonces creo que ahí están las grandes oportunidades, las estamos viviendo ahora, y en términos de inclusión, la inclusión es un desafío, porque por un lado tienes el tema de la inclusión financiera, pero también de la inclusión digital, ¿no? Y se necesitan las dos para poder solventarse la una con la otra. Entonces estamos muy conscientes de que la inclusión financiera puede ser transformada con herramientas digitales, pero eso debe ser acompañado de inclusión digital a la par. Entonces, crear, por dar un ejemplo mucho más táctico y aterrizado, puede ser crear productos o algún tipo de cuenta que no requiera el alto consumo de datos, que tenga una menor carga. Entonces esas son las cosas que ahora son los nuevos retos para nosotros también, pensar en la accesibilidad, desde qué dispositivos se conectan, usan Wi-Fi, usan datos, cómo es ese uso también del usuario, porque no podemos asumir que va a gastarse sus datos con nosotros, sino seguramente en TikTok o sobre todo pensando en las generaciones jóvenes. Entonces creo que la inclusión financiera es un reto súper grande para todos, pero se vuelve una oportunidad cuando lo acompañas de la inclusión digital, y ahí es donde sucede la innovación y la transformación que podemos hacer juntos, porque finalmente es un esfuerzo que tiene que ser transversal a los sectores, tiene que ser transversal al sector privado, al sector público, tiene que ser un esfuerzo articulado, y creo que este espacio es precisamente ese punto de convergencia donde sabemos que podemos cambiar las cosas y generar un impacto. Muchísimas gracias, Belén. Me muevo contigo, Carlos, y hablando un poco de investigación y desarrollo, porque tú ya lo mencionabas, ¿no? La academia también se ha movido o ha flotado hacia esos temas. En el Ecuador, ¿qué es lo que se está, me atrevo a decir en grandes líneas, estudiando respecto a lo digital? Hace algunos años, yo recuerdo, y pongo esto como ejemplo, estábamos en una feria en una universidad, no voy a decir el nombre, y había muchas investigaciones sobre el 3G, y yo, en ese tiempo, como líder de un proyecto de innovación, me quedaba sorprendido porque decía, ¿por qué el Ecuador sigue hablando del 3G cuando el mundo en Europa ya estaba deploying totalmente el 5G? Y preguntaba, tal vez ahí falta también ese salto, ¿no? A veces salir y ver un poco por fuera del autocontenido que puede ser la academia, y tú nos dabas a entender que allí también ya han habido cambios y revulsivos. ¿Hacia dónde lo están viendo ustedes desde CEDIA? Bueno, creo que es importantísimo entender que el ecosistema de innovación, al final participamos todos. Está gobierno, está academia, sector industrial, inversionistas, participación ciudadana, etcétera.
Entonces, creo que el esfuerzo tiene que ser conjunto, o sea, la academia tiene que también investigar sobre las necesidades que tiene la industria, pero en base también a un alineamiento que tiene que estar cobijado también con una política pública que genere impulso también a ese desarrollo, priorizar justamente estos sectores importantes como el agro, creo que es trascendental, y mirar esas brechas que están dándose en el país para poder ir justamente ese proceso de mejora. Definitivamente tiene que haber una inversión conjunta, tiene que haber también una apuesta, un pasito de fe también entre todos para podernos comunicar, y definitivamente por allí creo que es necesario ya establecer mecanismos mucho más asentados. O sea, si bien entendemos que hay una agenda en los diferentes sectores, en los diferentes ministerios, también tiene que ya irse apalancando también ya en procesos un poco más específicos con inversiones concretas para poder justamente ir cerrando esas brechas. Hay que preparar el camino, la conectividad es una de ellas, definitivamente la inclusión digital es importantísimo dentro de todo este proceso, y desde la parte formativa, desde la academia, pues definitivamente pues vamos avanzando en ese tema, pero necesitamos que haya mucho más cerca, esté mucho más cercano ese nexo entre la industria, las necesidades que tienen de profesionales, de especializaciones, ¿no es cierto?, que la academia también pueda cubrir directamente. Y la parte de investigación es algo muy similar, pero creo que ese es el camino. O sea, yo le veo desde ese lado de la innovación, que tenemos que realmente articularnos de una manera mucho más efectiva, más rápida, y definitivamente todo eso cuesta, no solamente dinero, tiempo, especialización y lógicamente priorización sobre qué es lo que vamos a atacar primero. Muchísimas gracias, Carlos. Voy contigo, Vicente, y quisiera saber ya desde la perspectiva concreta, ¿cuáles son las prioridades que ha puesto el gobierno para los siguientes años respecto a la transformación digital en Ecuador? Sé que es todo, sé que hay una agenda de transformación digital, pero si tú nos quisieras decir desde cómo tú lo ves, ¿a qué le apostarías en uno o dos temas prioritarios que dices, esto es algo a lo que tenemos que meterle mucha cabeza? La herramienta que estamos lanzando el día de hoy nos va a ayudar a superar estas limitaciones. ¿Por qué? Mucho se habla de brecha digital. Antes se entendía, por ejemplo, el analfabetismo digital como la falta de acceso al equipamiento, a un celular, a un device, a una computadora o a conexión a internet. Cuando la brecha digital ahora, desde el punto de vista ya de cultura digital, como bien lo dijo la señora ministra Maino, y como los panelistas en general lo han topado hasta el momento, ya no es solamente una visión de un número de la gente que tenga acceso o no. Entonces, en esta visión, al 2025 que tenemos justamente la agenda de transformación digital, contamos también con una política de transformación digital y ya próximamente en el registro oficial a una ley orgánica de transformación digital y audiovisual. Nos hemos fijado en 7 ejes importantes. Infraestructura digital, incluye nube, es importante. Tenemos interoperabilidad, seguridad, cultura digital. También tenemos la intención de la adopción de tecnologías emergentes, nuevas y disruptivas, como inteligencia artificial, machine learning, analítica aumentada, etcétera, diferentes tipos de tecnologías que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, entre otros ejes. Pero lo más importante es de que la transformación digital, como lo había dicho hace un momento en mi intervención anterior, es este cambio de paradigma, este cambio de cultura de la gente para la adopción de las tecnologías, para la implementación y el uso de las mismas. Y en este sentido, y atendiendo a tu pregunta de manera puntual, lo que el sector público, a través de los instrumentos de planificación que tenemos y a través de los instrumentos de ejecución, como ya serán planes, programas y proyectos para la transformación digital, la ruta es tener un Ecuador con servicios digitalizados y sobre todo con inclusión digital, donde los ciudadanos somos los mismos frente a este mundo digital, frente a este ecosistema, como bien lo indica Carlos, de innovación, porque lo que el futuro nos marca el paso es este proceso de cambio, este proceso de mejora continua, de aprendizaje continuo, que la innovación nos va a marcar este paso. Muchísimas gracias, Vicente. Voy contigo, Javier, para aterrizar sobre la pregunta anterior de las prioridades que tú establecías en los diferentes sectores. ¿Dónde están justamente tal vez esos retos puntuales donde la transformación digital le puede aportar al agroecuatoriano? De acuerdo. Bueno, ahí podríamos hablar según los cultivos, por ejemplo. De los 10 cultivos más importantes del mundo por seguridad alimentaria, de esos 10, 5
también son para Ecuador. Uno de ellos, por ejemplo, es banano. Diríamos, no, banano no es una fruta, no es un cultivo, o sea, no es un alimento, pero es un cultivo que hay continentes que lo consumen como alimento, no como fruta. Y aquí tenemos retos en banano, en como ser los primeros exportadores del mundo en temas de IoT. De hecho, se ha avanzado mucho en temas de inteligencia de negocio, en temas de Big Data, que nos hace más competitivos con otros países que tienen otro tipo de ventajas. En el tema de camarón se ha avanzado muchísimo en el tema de inteligencia artificial. Tener o no tener inteligencia artificial en una camaronera puede significar un 30% en productividad. En el tema de camarón tenemos el tema como blockchain, primer país en el mundo en tener blockchain hasta el consumidor final. Y así vamos encontrando que tenemos tecnologías que ya se están adoptando. El problema es que están en los cultivos de exportación. Lo importante es que vayan a los cultivos de exportación y de seguridad alimentaria. Es decir, que estas tecnologías no solo se desarrollen en banano y camarón, incluso flores tienen mucha tecnología, sino que también se desarrollen cultivos como papa, maíz, arroz, soya. Y en el tema acuícola, que también se desarrollen temas como la pesca. Tenemos una potencialidad muy grande en pesca, pero muy poca tecnología. Muchísimas gracias, Javier. Y para cerrar, ya tomando en cuenta también el tiempo, que nos cayó la hora de almuerzo, así que todos debemos estar con hambre, quería que simplemente me acompañen con una reflexión final de la importancia de lo digital para el Ecuador desde cada uno de sus sectores. ¿Cómo ven ese futuro? ¿Cómo plantean ustedes de sus sectores la importancia de seguir trabajando en lo digital? Sabemos que todavía hay pasos que dar. La herramienta que hemos lanzado el día de hoy nos da, como decía Vicente, un compás de alguna manera. Entonces, tal vez que nos acompañen con una última reflexión. Sí, capaz, atándolo un poco al propósito de Produbanco y de la institución, y es que todo lo que hacemos tiene que ser para construir un mundo mejor de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que la digitalización nos permite, aparte de reducir nuestras emisiones y mejorar cómo la medimos, también incluso poder apuntar hacia la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestro entorno. Creo que aprovechar la transformación digital, las tecnologías emergentes para dar con ese propósito es tal vez la gran oportunidad que tenemos todos enfrente, y también entender que cada uno desde su trinchera la puede aprovechar a su manera. Es decir, no hay una forma o el para qué, la receta secreta de la transformación digital, no hay un para qué específico. Hay objetivos, como mencionaba Carlos, hay objetivos que tienen que ver con productividad, con eficiencia, con optimización de procesos. Hay otros fines que pueden ser para justamente reducir emisiones, reducir la huella a través de productos digitales. Entonces creo que entender que la transformación digital tiene un fin, y cada uno desde su trinchera tiene que saber aprovecharlo para ojalá un futuro mejor en nuestro entorno. Muchas gracias, Belén. Vamos contigo, Carlos. Bueno, definitivamente coincido con todo. Creo que has abarcado la mayor parte de la problemática, ¿no?, alrededor de la transformación digital. Y definitivamente desde la academia, pues la intención es que a través de la gestión del conocimiento, ¿no es cierto?, de la docencia, pues se puede impulsar también este proceso, pues cultural primeramente, ¿no?, en el que se permita también esa integración, esa articulación con los diversos sectores del ecosistema para poder fortalecer como país, pues, ¿no es cierto?, todos estos procesos productivos de sostenibilidad. Creo que nuestro planeta, pues, requiere, pues, de este rato el mayor cuidado. Y definitivamente los números y las estadísticas no son para nada alentadoras en temas de calentamiento global. Realmente se ha acelerado mucho y definitivamente hay que tomar acción. O sea, el tema alimentario es fundamental. Creo que debemos trabajar muchísimo en esta temática. El uso del suelo creo que es muy importante, y lógicamente la gestión de los datos, pues a través de las tecnologías, nos permiten tener ya una luz un poco más centrada en acciones de mejora. Y pues definitivamente pues estamos tratando de impulsar desde nuestra organización pues una serie de programas que impulsen todos estos procesos. Muchas gracias. Vamos contigo, Vicente. Sí, pues la reflexión global, mi jefa siempre lo dice, es transformar vidas. Transformación digital es transformar vidas. Hemos hablado de inclusión digital y sobre todo quiero detenerme en algo que Carlos acaba de mencionar, el cuidado del planeta. Nosotros tenemos un programa de ciudades inteligentes y sostenibles, y bajo esta lógica y este entorno hemos visto, por ejemplo, que en el lanzamiento de esta herramienta, el Digital Reading Assessment,
obviamente necesitamos un diagnóstico, una evaluación inicial para poder ir cubriendo con estrategias claras y precisas, cumpliendo políticas públicas, por ejemplo, desde el lado del gobierno central, estas limitaciones que se tienen para la inclusión digital. Entonces, la reflexión final es que para poder transformar las vidas a través de transformación digital, tenemos que tener las herramientas necesarias. Y aplaudo la iniciativa, he trabajado muy cercanamente con Enrique, aplaudo la iniciativa que hemos tenido con PNUD. Estas son los tipos de estrategias que debemos lograr para poder empezar a transformar vidas a través de la transformación digital. Muchísimas gracias, Vicente. Javier, última reflexión. Bien, ya dadas las buenas noticias que Ecuador pues tiene como país, es uno de los países que tiene la mayor penetración de conectividad rural, lo cual me consta. Pienso que es el vehículo inmediato para entrar en temas de transformación digital y a la final es poder lograr al 2025 lo que es agricultura 4.0, agricultura inteligente o agricultura de precisión. Pero si tuviera que resumir es, al final, mejorar la calidad de la vida de nuestros productores y de nuestros agricultores. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para todos nuestros panelistas, agradecerles el día de hoy, Helen, Carlos, Vicente, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias por cerrar este evento con este gran panel.